Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos González, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente es mi documento de identificación, como se puede apreciar aquí en la imagen. A continuación paso a dar explicación al ejercicio número 1 del curso de Física General. La tarea que estamos viendo es la tarea de la unidad 2, Dinámica y Energía. Mi grupo de trabajo es el número 226 y soy el estudiante número 4. Entonces el presente video trata acerca del simulador, la rampa. Entonces previamente ya hemos descargado el simulador y aquí nos pide lo siguiente. Haga clic en reiniciar, coloque el refrigerador en el tablón y varíe el ángulo de inclinación. Entonces aquí hacemos clic en reiniciar, colocamos el refrigerador y aquí variamos el ángulo de inclinación, como se aprecia en la imagen. Aquí podemos ver de que a medida que movemos la rampa, este ángulo de inclinación tiende a variar y aquí nos dibuja unas gráficas dependiendo de su ángulo de inclinación. Pasamos a respuesta al primer interrogante. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Decimos de que cuando un objeto está sobre una superficie que es horizontal, la fuerza normal tiene una magnitud igual al peso, pero en dirección contraria. Sin embargo, en un plano inclinado, la fuerza normal no tiene dirección contraria al peso, sino que tiene cierto ángulo con respecto a la horizontal. Esto quiere decir que la fuerza normal y la componente en y del peso están en equilibrio. Tienen la misma magnitud, pero direcciones contrarias. Punto B. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Decimos de que la magnitud de la fuerza normal tiende a cambiar, ya que el ángulo entre más elevado esté, el cuerpo empieza a perder agarre y a deslizarse sobre la superficie, ya que la gravedad ejerce presión sobre el cuerpo. Entonces aquí lo podemos ver. A medida que cambiamos el ángulo, vemos de que el cuerpo, en este caso el refrigerador, pierde agarre sobre la superficie y por consecuencia tiende a deslizarse. Continuamos. ¿Para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Esto depende del coeficiente de fricción. Por ejemplo, para un coeficiente de fricción de 0.3 en un ángulo de 17.1 grados, el refrigerador se mantiene estable, ya que su peso lo mantiene sobre la rampa, con ayuda de la fuerza de gravedad. A partir de 17.2 grados, este empieza a deslizarse. Pasemos al punto B. Seleccione la pestaña Más detalles, coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Tenga presente que debe hacer clic en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva. Entonces, pasamos acá a la pestaña Más detalles. Entonces nos pide acá seleccionar el refrigerador. Nos dan esos puntos de fricción, estos puntos del coeficiente de fricción y debemos de hallar el ángulo de deslizamiento. Entonces estos son los ángulos que yo hallé dependiendo de estos puntos de fricción. Entonces elegimos, reiniciamos primero, elegimos el archivador, perdón, el refrigerador. Aquí el coeficiente de fricción es de 0.1 y el ángulo de la rampa que encontramos es de 6.2, pero aquí le ponemos 6.1 con el fin de verificar de que no hay ningún tipo de movimiento. Le damos adelante, podemos ver de que no hay ningún tipo de modificación, pero si aquí ponemos el 6.2, aquí ya podemos evidenciar cómo el cuerpo tiende a deslizarse debido a la gravedad que se ejerce sobre el cuerpo. ¿Listo? Continuemos. Entonces, así sucesivamente, por la duración del video, pues no alcanzo a dar explicación de cada uno, pero así sucesivamente se encontraban esos puntos de ángulos de deslizamiento dependiendo del coeficiente de fricción. Entonces podemos concluir lo siguiente, que a mayor coeficiente de fricción debe existir un mayor ángulo para que se deslice el refrigerador. ¿Ya? Aquí vemos de que este coeficiente de fricción va aumentando dependiendo el coeficiente de fricción, el ángulo de deslizamiento. Continuemos. El punto siguiente nos dice, diseñe un plan o proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar, el plan es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y cuál será la constante. Entonces, la variable independiente es la fuerza normal. La variable independiente es la masa, la dependiente, y la constante es el ángulo de inclinación.
Entonces aquí hemos creado esta tabla con estas masas y estos son los ángulos de inclinación. Entonces vamos a comprobarlos. Aquí reiniciamos. Entonces en este punto la masa es de 100 y aquí decimos de que el ángulo de inclinación es de 17.2. Aquí elegimos el ángulo 17.1. Le damos adelante. Podemos ver de que no pasa nada. Pero aquí cuando le damos 17.2, podemos ver cómo la masa tiende a deslizarse. ¿Ya? Y lo mismo sucede, que le damos en pausa, lo mismo sucede con cada uno de esos puntos que hemos encontrado según la masa. Entonces podemos concluir de que la masa no influye en el ángulo de deslizamiento. Lo que influye es el coeficiente de fricción y la fricción depende del tipo de objeto y el peso de este. Entonces esta es la explicación del ejercicio que me correspondió. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Feliz día.